Pero ahora nos vamos a meter en el tema económico, en el tema de la deuda, la renegociación, en qué instancia estamos, cómo puede esto estar modificando el futuro económico de nuestro país para lo que es la economía pospandemia, como se la denomina, la nueva normalidad. En el día de ayer, Alberto Fernández, justamente allí en el Consejo de las Américas que estamos observando, fue muy claro y contundente, lo escuchábamos recién también en Telediario Federal. Esto no es un capricho, es la mejor oferta que puede presentar el gobierno argentino. Pero para hablar de este tema estamos con un especialista, politólogo, especialista en economía, Esteban Ackerman, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Esteban? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Esteban, ¿qué se puede decir de este momento? Hay mucha expectativa en el mundo económico, en el mundo de los mercados, por esta situación que parece de acercamiento entre los tenedores y el gobierno argentino. Efectivamente, vos decías recién en qué etapa estamos. Evidentemente estamos en la etapa final porque luego de varias postergaciones hay una fecha que ahora pareciera efectivamente ser la fecha límite, que es el 4 de agosto. Y lo que se está viendo es que, como en cualquier negociación, se está tensando la cuerda hasta último momento para que cada una de las partes logre el mejor acuerdo posible según su visión. Pero hay un dato interesante y que suele ser relevante en estos casos, que es cómo afecta particularmente a la bolsa y a las acciones de las empresas financieras, de los bancos. Y en el día de ayer hubo una suba importante tanto en el mercado local como en el mercado de Estados Unidos, de las acciones específicamente de los bancos. Eso suele anticipar, suelen tener información mucho más sutil que la que manejamos muchas veces desde el análisis económico general. Quiere decir que las respuestas son positivas, ¿no? A entender cómo reaccionaron el día de ayer. ¿Hay una respuesta positiva o es una lectura apresurada? En principio daría la sensación de que el acercamiento se está logrando. Es cierto que la propuesta que hicieron los tres grupos que presentaron rechazando la última propuesta argentina daría lugar a la interpretación contraria, pero también es la propia lógica de cualquier negociación. Esteban, cuando los dos actores se sientan a negociar, intentan lograr el mejor acuerdo para sí. Y es lógica la posición de los bonistas también. Bueno, tiene una posición, más allá de lo económico y de los números, que si es una oferta que se pueda pagar en el tiempo. Hay una posición política muy fuerte también en cada una de las ofertas, contraofertas y de la posición de Argentina. ¿Qué lectura desde lo político se puede hacer de estas presentaciones y apariciones públicas, que no son casuales, del presidente en los últimos días? No, claramente es una posición de fuerte respaldo y de fortaleza sobre la idea de que esta es la última oferta, no solo el presidente Alberto Fernández, sino la presidenta Cristina Fernández, que también es una palabra fuerte dentro de la política nacional, no solamente dentro del gobierno, sino dentro de la política nacional, implican un respaldo a que la Argentina no se va a mover de este último esfuerzo importante. Ayer el presidente lo volvía a remarcar, ya lo dijo varias veces, la Argentina tiene un 40% de pobres aproximadamente. Hoy es muy difícil saber exactamente porque los números de pobreza se mueven muy rápido dada la dificultad que estamos atravesando en el mundo entero con la pandemia. Pero evidentemente lo que se quiere dar es la señal de que es la última posición de Argentina y de que se ha hecho un esfuerzo muy grande y no se le puede pedir más esfuerzo a una sociedad que registra años de pobreza. Sí. No, que se entiende la radiografía que hace el presidente, lo de los 40% de pobres es muy claro y contundente. Ahora, y esto es una figura, ¿se le puede hablar con el corazón a los bonistas? Van a responder con el bolsillo. En ese sentido decía
En ese sentido decía que es lógica la posición de ellos. Ellos están hablando de plata Exacto. y no están hablando ni de pobres ni de política social. En ese sentido es lógico. Ellos invirtieron en bonos de Argentina, pero lo importante que nosotros tenemos que tener presente como sociedad es que invirtieron en el medio de un proceso de endeudamiento de nuestro país que fue manejado de manera muy responsable por el gobierno de Mauricio Macri y los sucesivos ministros de Hacienda o de Finanzas, porque tenía desdoblado el ministerio entre Hacienda y Finanzas, pero quienes fueron responsables de la política económica llevaron a la Argentina un proceso de endeudamiento aceleradísimo y que fue utilizado casi en su totalidad para financiar la dolarización de aquellos que podían tener excedentes económicos, de aquellos que tenían altas ganancias, claro, para poder salirse del peso. Y la verdad que eso no tiene lógica. Si la Argentina se hubiese endeudado para infraestructura, para reequiparse, sí. por ejemplo... Lo que siempre se dice, la deuda no es mala de por sí. Sí. Digo, lo que siempre se dice, la deuda no es mala de por sí. No es un pecado endeudarse. Hay que ver para qué y cómo lo utilizás. Desde ya. Muchas veces las comparaciones entre países y empresas no son válidas. Pero cualquiera que nos esté mirando puede pensar, si toma una deuda para comprarse una casa, bueno, deja de pagar alquiler, pasa a tener una hipoteca y se compra una casa, o un empresario compra una máquina porque está teniendo más demanda y con esa máquina puede producir más, toma un empleado, digamos, esa deuda es virtuosa. Ahora, si la Argentina hubiese tomado deuda para, como lo hizo en su momento, por ejemplo, cuando hubo un problema con la cuestión de la exploración del petróleo, la Argentina pagó con bonos de deuda la expropiación de YPF. A partir de ese momento, el funcionamiento de YPF fue mucho más positivo para el país. Exploró más, extrajo más, refinó más, tuvimos más sí, petróleo. Una deuda bien utilizada. Eso se pagó con bonos de la deuda, esos famosos 5.000 millones. Claro, esos 5.000 millones de dólares que si la Argentina hubiese seguido por el sendero del crecimiento petrolero, hubiese generado exportaciones, hubiese podido repagar la deuda con ese activo que compró mediante esa deuda. En ese caso es positiva. En el caso de que se utilice claramente para que las familias que tienen altas ganancias dolaricen sus carteras, no tiene mucho sentido para el país, tiene sentido para esos pocos. Exactamente, y eso ha quedado muy, pero muy claro con el devenir de estos días y todo lo que nos falta todavía para seguir transitando este camino de endeudamiento. Esteban, muy claro como siempre, muchísimas gracias por estar estos minutos con Telediario Federal. Vamos a seguir, por supuesto, con las consultas porque de estos temas todavía nos queda mucho por transitar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.